Bien, entonces volvemos con la última parte de la clase. Estábamos hablando sobre la microcirculación, o cuál es la diferencia entre una microcirculación a nivel pulmonar y una microcirculación a nivel mesentérico. Ahora, estábamos ahí con la imagen, estábamos viendo que cómo se diferencia el sistema mesentérico del sistema pulmonar, ¿no? Dijimos que empieza en varios lugares, ¿no? Que es el capilar venoso, ¿no? El capilar venoso, ¿no? Que recibe el nutriente que es absorbido por todo el tracto intestinal, tanto intestino delgado como intestino grueso, y a través del sistema capilar es que lleva los nutrientes a todo el cuerpo, ¿no? Vamos a cambiar el color. Entonces, a partir de aquí, de este mini capilar, es que empieza el sistema mesentérico, ¿no? Así como hay un mini capilar aquí, hay otro por aquí, y se van a ir juntando, ¿no? Se van a ir juntando, otro por allá, otro por acá, ahí, hasta que se forma una vena grande, ¿no? ¿Cuál sería esta vena? Sería por ejemplo, podríamos ver la vena mesentérica superior, esta grande, ¿no? Va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, se va a unir junto con la mesentérica inferior y la esplénica y a formar una vena de gran calibre, que es la vena porta. La vena porta hepática. eh, no hay problema. Después de, cuando terminamos, me, me haces recuerdo para ponerte tu asistencia. Entonces la porta viene por aquí, ingresa al hígado y hace su función, ¿no? Ahora, entonces dijimos, la circulación mesentérica es convergente, ¿ya? Vamos a ponerlo aquí. Circulación mesentérica. Punto número 1 es convergente. Punto número 2, la forma en la que se une un capilar con otro capilar, y podemos verlo ya a nivel micro, digamos. La forma en la que se une es la siguiente, fíjense. Están viniendo de un capilar pequeño a una vena de mayor calibre, ¿no? Supongamos que aquí está el eritrocito, que está viniendo de un capilar pequeño y va a llegar a una vena de mayor calibre. Ahora, el resultado es el siguiente. Van a haber eritrocitos interpuestos o muy apegados, digamos, eh, por el hecho de que aumenta el espacio que tienen para circular, ¿no? Antes era un solo conducto pequeño, pero ahora es un conducto grande, es un tubo grande, ¿no? Si antes venían en fila india, ahora vienen en napa, ¿sí? ¿Ya? En napa. Es decir, desordenado, básicamente, ¿no? Esto se llama en napa, ¿ya? En napa. No hay un orden, ¿no? Hay muchos eritrocitos acumulados y no se diferencia un orden como si lo veíamos en la circulación pulmonar que iba uno tras de otro, fila india, uno tras de otro, ¿no? En este caso no se ve eso porque el hecho de que haya convergencia del sistema venoso hace que el espacio sea mucho mayor. Entonces, eh, el eritrocito no cambia de tamaño, sigue siendo pequeño y como es pequeño en un lugar grande, tiende a acumularse, ¿no? Tiende a desordenarse el- o sea, tiende a desordenarse el tipo de flujo que tiene. Entonces, eso se llama ENAPA. Otra diferencia que tiene la circulación mesentérica versus la circulación pulmonar, ¿no? ENAPA, ¿no? ENAPA o desordenada. Perfecto. Ahora,
La función, más que todo, del sistema mesentérico no es irrigación nutricia, ¿no? Al pulmón principalmente, porque no lleva oxígeno. Su irrigación básicamente es funcional. Funcional. Lo que busca es una biometabolización a nivel hepático para que salga limpia y se le entregue a la cava inferior, ¿no? Y esto ya va al sistema eh, circulatorio mayor, ¿no? Que es corazón, pulmón. Así que, menor, perdón, menor. Así que esas son una de las características del sistema vascular mesentérico, ¿no? Entonces dijimos, eso también es lenta, es pasiva el drenaje venoso, es lento. Porque aquí la diferencia de una arteria a una vena, ¿cuál es? En cuanto a la presión que tiene. Una baja, la otra sube. Ya, en general las venas no tienen presión, ya no tienen presión. ¿Por qué? Porque la estructura histológica de la vena tiene una capa de músculo liso mucho más delgada y mucho más fina que de una arteria, ¿no? Si una vena tiene, qué sé yo, 20 micras de radio de músculo liso, la arteria debe tener 200 o 300 micras de radio de músculo liso, ¿no? Entonces, la diferencia es considerable, ¿no? Y es por eso que el sistema venoso tiene poca presión arterial. Incluso se habla de que a nivel capilar la presión puede llegar de 8 a 10 milímetros de mercurio, dependiendo del sistema donde se encuentre, ¿no? Pero es muy baja, ¿no? Es muy baja. Y si yo hablo de arterias, ¿cuánto es la presión normal que debería tener una arteria? Entre 120 la sistólica y 80 la diastólica, ¿no? Entonces, fíjense, de 120 a 8 que tiene el sistema venoso, es mucha la diferencia, ¿no? Es mucha. Entonces, lógicamente, el sistema venoso va a ir, pues, lentito, ¿no? Va a ir a su ritmo. ¿Y qué es lo que impulsa el drenaje venoso? Si hay poca presión, es la presión que circunda al vaso venoso. En este caso, en el abdomen hay una presión negativa, ¿no? Que genera el peritoneo. Y esa presión negativa es la que aplasta las venas y favorece el retorno venoso, ¿ya? Y favorece el retorno venoso. Lo mismo si es que estuviéramos hablando de músculo, de venas en extremidades, ¿no? Principalmente en las extremidades inferiores, lo que favorece el retorno venoso no es la musculatura de la vena, sino la presión que ejerce el músculo contra la vena, ¿no? La aplasta a la vena, entonces así es como sube la sangre, ¿no? Desde la punta de tu dedo. Y así sucesivamente. Igual a nivel torácico tenemos presión negativa torácica, ¿no? Mediastínica. Entonces, esa es otra diferencia. La circulación venosa, digo, el sistema mesentérico va lento, lento, ¿ya? No hay apuro tampoco, no es imperativo que tu glucosa se eleve al instante o que tengas, o que por una hipoproteinemia necesites ya instantáneamente aminoácidos, ¿no? Obviamente como son sustancias prescindibles, ¿no? Que no te vas a morir en ese instante si es que no recibes proteínas, digamos. Entonces, la circulación mesentérica tiende a ser más lenta. A diferencia de la circulación pulmonar, que es rápida, porque es arterial, ya principalmente es arterial. Entonces, la circulación es rápida porque tiene una presión arterial elevada, ¿no? Supongamos, en este caso, como es pulmonar,
como es pulmonar, la presión va a ir hasta los 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Aproximadamente, entre, entre 12 a 25 milímetros de mercurio de presión arterial. ¿Por qué tiene mucha menos presión el sistema venoso? Eso ya vamos a verlo en otra clase, ¿no? Pero les adelanto que todas las cámaras cardíacas derechas, tienen menos tejido miocárdico, el ventrículo es más delgado que el ventrículo derecho es más delgado que el ventrículo izquierdo, por el hecho de que la circulación pulmonar no ejerce resistencia alguna y la arteria pulmonar tiende a ser más flácida, ¿ya? Tiende a ser más flácida, entonces al momento de inyectar la sangre se amortigua la presión a nivel de la arteria pulmonar en el inicio, ¿ya? Entonces esto asegura que la sangre llegue a tu pulmón con una presión gentil, digamos, ¿no? Con una presión no muy exacerbada, ¿no? Entonces llega con una presión de 20, llega una presión de 18 milímetros de mercurio, ideal para que tu eritrocito pase, salga chocho de la vida, vuelva a la vena y pase al sistema venoso, ¿no? Entonces, estamos viendo que la circulación pulmonar es rápida porque es un sistema arterial el que la domina, ¿ya? Es un sistema arterial. Pero a pesar de eso, la presión de la arteria pulmonar es baja, ¿no? A diferencia de un sistema arterial aórtico, ¿no? Aórtico, que aquí sí se inyecta con una presión de entre 120 a 125 milímetros de mercurio, ¿no? Ya es otro level, ¿no? Porque su función es otra, ¿no? La función del sistema aórtico es dar sangre a todo el cuerpo, entonces es menos delicado, por decirse. Entonces, la concentración de gases es habitual, sí, porque estamos hablando de venas mesentéricas que llevan sangre desoxigenada, entonces se correlacionan con la terminología que manejamos desde siempre, ¿no? Vena desoxigenada. Y la arteria, en este caso sería la arteria mesentérica, es la que lleva el oxígeno. Concentración de gases es habitual y se encarga de la absorción de nutrientes. Perfecto. Así es como se ve el capilar, ¿no? Fíjense, esto ya sería el capilar pulmonar, ¿no? Es tan estrecho que llega un eritrocito a la vez, uno tras otro, ¿no? En fila india, circulación pulmonar. En cambio, la circulación mesentérica va en reversa, va en esta dirección. Entonces, viene de fila india y pasa a una circulación en nap, ¿ya? Desordenada. Y va a ir aquí otro, y otro aquí, y otro por aquí, y otro por aquí, ¿no? Y así va a ir subiendo hasta la vena porta, ¿no? Esa es otra diferencia. Bien, señores, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Eso sería todo el tema de hoy. Les dije que era cortito. Así que eh, los escucho. Ya me están llamando. Pasa que yo soy auxiliar de... Ah, bueno, voy a parar esta.